Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a otra de nuestras conversaciones semanales en la Fundación Libertad y Progreso. Yo soy Jonathan Rouco, el responsable de comunicación y prensa acá en la Fundación. Hoy nos va a acompañar en diálogo el doctor Gabriel Zanotti, nuestro filósofo de cabecera, que es consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso, director académico del Instituto Acton y además es docente en la Universidad del Austral y del SEMA. Así que bueno, Gabriel, hoy a mí se me había ocurrido poder conversar con vos, un poco porque noto cierto malestar, ¿no? Generalizado en todas partes, ¿no? A veces Ujú. me parece que la filosofía o una lectura como la tuya nos puede ayudar por ahí a elevarnos un poquito por encima de lo que nos parece tan urgente, ¿no? No para perder perspectiva, sino para tomar perspectiva y ver cómo nos puede comprometer o volver a resignificar esto, ¿no? Nuestra vida. No sé Ujú. si soy claro o si te parece útil la pregunta. Acá completamente Sí. libre te dejo. Bien, yo creo que posiblemente la mayor parte de los argentinos, bueno, eso de la mayor parte, a ver, hay que tener cuidado con hacer estadísticas, pero o estimaciones numéricas, pero yo te diría que gran parte de los argentinos está afectado por una ciclotimia o una crisis maníaco-depresiva o bipolaridad, utilizando diagnósticos en broma, porque es como un paciente que cada tanto, eh, cada tanto se enferma gravemente, supongamos, del aparato digestivo, se enoja porque se enferma, porque no sabe por qué, le hace caso a un médico imaginario a regañadientes, eh, hace dieta algunos meses y luego vuelve a enfermarse y así permanentemente, permanentemente. Y eso obvio que genera cierto malestar psíquico en el paciente que no sabe lo que le pasa. Entonces, estamos en un país donde eh, en una elección anterior el 54% votó a Cristina Kirchner. eh, en un país donde en noviembre del 19 el 48% votó a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, yo no quería hacer números, pero esas cifras revelan que en general la mayor parte de los argentinos que en este momento están protestando no tienen mucha idea de lo que les pasa, están encerrados en un ciclo que parece no tener fin. Está producido por el peronismo de la primera época, un peronismo fascistoide, mussoliniano, luego el peronismo de los 70, cuasi marxista, de donde sale Cristina Kirchner y donde salen casi todos sus funcionarios, la mayor parte de los cuales son terroristas y asesinos confesos. Y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? O sea, lo único que nos salva de ellos es tal vez es este, su tragicómica ineficiencia, ¿no? Y torpeza máxima, ¿no? Pero si tuvieran la inteligencia malévola de los nazis, estaríamos totalmente perdidos, ¿no? Así que eh, urge clarificar todo esto en la opinión pública, ver si hay algún tipo de reacción, posiblemente algunos movimientos actuales en favor de la libertad pueden llegar a indicar este tipo de reacción, pero hay que tener cuidado de que no sean momentáneos o generados solamente por el enojo frente a lo que habitualmente se llama la clase política. Así que te diría que este, eh, si no hay un cambio en la opinión pública en cuanto a las demandas del Estado presente y si no hay un cambio en la banalidad del votante, eh, la cuestión se va a poner y se está poniendo muy difícil, ¿no? Mm. Gabriel, yo te quiero hacer una consulta un poco más chiquitita. Vos me estás hablando de unos temas sumamente importantes que obviamente que tenemos que abordar y de los cuales obviamente intentamos hablar todos los días ahí en la Fundación Libertad y Progreso. Pero, o sea, es que tengo un amigo puntual,
con el que pienso diametralmente distinto, ¿no? Y nos vimos el fin de semana. Tenemos como visiones tan distintas de la vida, a tal punto de que yo soy quizás un naturalista, un católico naturalista, y él es de Nietzsche, digamos, nada tiene ningún sentido, solamente estamos en este lugar. Ahora, lo que pudimos Ujú, reconocernos el otro día fue en una ujú. honestidad. Nosotros buscamos honestamente. ¿Cómo podemos, por ahí, ahora sí te llevo a un plano más social, cómo podemos invitar a la sociedad a buscar honestamente? Porque digamos, yo respeto a mi amigo y lo respeto en esa honestidad en la búsqueda del conocimiento y de la verdad, ¿no? Quizás con conclusiones distintas, pero ¿cómo podríamos, cómo te parece a vos que podríamos generar un debate honesto, ¿no? Contagiar a la gente en esta búsqueda. Em, sí, el debate honesto, claro, tiene que estar precedido, ¿no? Por la honestidad. Em, no hay normas exactas para diagnosticar la honestidad o el grado de honestidad intelectual y moral de una persona, ¿no? Tal vez precisamente la amistad es una de esas pruebas, ¿no? Em, yo te diría que lamentablemente, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, el famoso tema de las grietas está llegando a un punto a veces de difícil retorno porque en una sociedad política siempre hay diferencias justamente sobre la administración de la cosa pública, comillas, cuando a la vez los ciudadanos tienen un pacto de unión originario que habitualmente se da en las llamadas constituciones, que surgen de determinadas circunstancias históricas. Te voy a dar ejemplos. Mm. La Constitución del 53 en la Argentina, hay que ver hasta qué punto hubo cierto consenso, pero más o menos se trató de seguir. Si querés, las constituciones italianas, alemana, francesa y japonesa de la posguerra Mm. fueron pactos de unión, ¿no? John Locke sigue siendo vigente, pactos originarios de unión. Si querés, la constitución norteamericana de 1787 fue un pacto de unión donde todos los ciudadanos podían verse ahí en común. Entonces, cuando vos tenés esos pactos constitucionales que a su vez implican valores precedentes en común, entonces es muy fácil, desde el punto de vista de los incentivos de la naturaleza humana, que las personas honestas se encuentren con diferencias en cómo administrar los bienes públicos de ese pacto en común. Pero cuando la grieta significa, mejor dicho, cuando las diferencias ya son sobre ese mismo pacto, cuando ya la diferencia es, seguimos estando de acuerdo con una constitución liberal clásica originaria, o la queremos tirar abajo, ya sea porque somos Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro o lo que fuere, bueno, claro, ahí la convivencia se pone muy difícil. Y el esfuerzo que se tiene que hacer es, hay que ver si las personas en el diálogo son capaces de, eh, de, mira cuando te lo voy a decir, de mantener la coherencia A ver. del rechazo hacia el otro que se tiene cuando tenés esa diferencia visceral. O sea, vamos a suponer que vos estás hablando con un marxista partidario del Che Guevara que quiere Mm. hacer la revolución comunista en Argentina, ¿no? Eh, eh, ahora, si él es honesto en sus principios y quiere proceder coherentemente, honesto quiere decir que lo piensa en serio, que está realmente convencido del asunto. Mm. Ahora, esa persona está dentro de la dialéctica de la revolución y el contrarrevolucionario. O sea, si él es Claro. coherente, su visión del mundo y de la vida social y de sus amigos es, o estamos en la revolución contra los Claro. capitalistas pérfidos, o no, y si no, sos un capitalista explotador, entonces, ¿hasta qué punto esa persona mm, puede sentarse con vos en una mesa, ¿no? Y conversar? Ajá. Tal vez temporariamente. ¿Te acordás de esa película protagonizada por dos grandes actores, A ver. donde uno es detective y el otro es delincuente, y en un momento se encuentran en un bar a conversar, hacen como una especie de cese del fuego, ¿no?
Y como no tienen nada personal en uno con uno otro, se dicen, mira, yo no tengo más remedio que seguirte persiguiendo, y el otro dice, yo no voy a dejar de ser delincuente. Bueno, ok, cuando nos levantemos de este bar volvemos a lo mismo, ¿no? Mm, Eh, este, entonces, hay que ver hasta qué punto la honestidad puede ser un punto en común cuando las diferencias son esas, ¿no? Eh, eh, la verdad, vuelvo a decirte, ahora, perdón, con esto termino. Si un supuesto amigo tuyo, vos estás sentado y le decís, pero cuando vos seas gobierno, ¿me vas a poner preso? Y te dice que no. Entonces le tenés, no, pero entonces sos partidario de la libertad, igual que yo, porque no me vas a poner preso. Bueno, sí, pero sí, si haces tal cosa te pongo preso. Bueno, pero hay que ver, ¿no? Entonces, hasta qué punto las personas son coherentes con ideologías mm. que las llevan a la violencia. O sea, Gabriel, Eh, que Eso es lo que escuchándote, te propongo. Sí, sí. escuchándote me acuerdo de dónde nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en las ideas, nos encontramos en el cariño, en la amistad, ¿no? En ese punto en común, donde pudimos dejamos las armas. Yo dejé de ser comunicador en la Fundación Libertad y Progreso y él dejó bueno, dejó por lo menos un ratito su ideología. Dejamos las armas un ratito y disfrutamos un momento juntos. Y realmente creo que fue enriquecedor también, porque hubo un ejercicio de empatía en el diálogo. Y ahí es donde digo, el diálogo, ¿cómo crees vos que podemos fomentar el diálogo? Darle Pero ahí más, está, darle ahí más. está. Si el diálogo implica que dejas las armas temporariamente, el diálogo hay que profundizarlo y seguir al paso siguiente. ¿Y por qué no las dejamos para siempre? ¿Cómo puede ser que nos levantamos de la mesa del diálogo y volvemos a la violencia? El diálogo más interesante es dejar la violencia. Pero fíjate qué interesante, dejar la violencia es entrar en un pacto de convivencia liberal clásico, Mm, aunque la gente no lo quiera llamar así. sí. ¿Está? Una vez tuve un grupo de alumnos que era prácticamente partidarios de la primera etapa del gobierno de Franco. Y entonces le dije, bueno, yo soy liberal, así que si ustedes son coherentes, si llegan al gobierno me tendrían que poner preso, porque eso es lo que se hizo durante la primera etapa del gobierno de Franco. Y ellos se reían y me dicen, sí, sí, sí. Y al final yo les dije, pero ¿en serio me pondrían preso? ¿En serio? Gente, les estoy preguntando, ¿en serio? Y uno de ellos dijo, pero no, Gabriel, pero entonces no son franquistas, le dije. Entonces no sos partidario de él. Bueno, que sí, que no. ¿Ves? Hay que llegar a esos puntos de desafío, de hasta que el otro realmente está pensando lo que piensa. Al último Y punto, ese es el ¿no? diagnóstico que yo hago, lamentablemente, de los votantes argentinos, que gracias a Dios no son coherentes, porque votan por un partido, primero musoliniano y luego castrista, pero gracias a Dios no son coherentes, no se dan cuenta de la violencia que están votando. Tal vez luego se dan cuenta cuando esa violencia les llega encima, Mm, ¿no? Les cae encima. Pero gracias a Dios en su momento no se dan cuenta. Yo he tenido conversaciones insólitas de gente de buena voluntad, honesta, si querés, un abuelo buenísimo, que ama a sus nietos, que educó bien a sus hijos, y que en noviembre del 2019 me decía, no, este Macri es un tarado, me bajó la jubilación, lo voy a votar a Alberto. Y ese era todo el argumento. No, mm. no, no. Y nada más, y se acabó. Gracias a Dios, ellos tan banal, tan incoherente, que dan la posibilidad de volver a conversar con esa persona, ¿no? Y tratar de hacerle tomar conciencia de qué es lo que hizo. Este, Así que, en fin, la cuestión va por ahí. Vos te llevo un poco entonces a la naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza y un poco la de todos. Tenemos algo que, no, que busca un poco el diálogo, la verdad, ¿no? Digamos, más allá de las ideologías. Por lo menos tenemos un límite, que es nuestro cuerpo, cuando tenemos que hacernos cargo de lo que decimos o lo que sostenemos, ¿no? Sí, sí. Sí, es un tema filosófico muy interesante el que estás tocando, hasta qué punto nuestra naturaleza humana eh, puede buscar la amistad, la cordialidad. Bueno, hay que irnos a Adam Smith, ¿no? Y a toda la escuela de los filósofos escoceses, Adam Smith, Hume, que afirmaba que la naturaleza humana no es ni angélica ni demoníaca, sino que busca la empatía con, sobre todo, la vecindad en común, ¿no? Mm.
hay cierta búsqueda de la paz, fruto de cierta empatía con el próximo, en el sentido de que, del que está al lado. Hay cierta búsqueda de la armonía, ¿no? Pero cuidado que es una naturaleza humana que apenas le cambian los incentivos, puede volverse muy conflictiva, ¿no? cómo sería eso? Acordate del año 2020 y una vecina de 30 años con la cual vos eras amigo de toda la vida, de repente te denunciaba a la policía, ¿no? Pero eso tiene que ver con incentivos, eso tiene que ver con cómo funciona la naturaleza humana en función de ciertos incentivos y pruebas que se le van poniendo. Como yo siempre digo, cada vez que estoy dando una charla, sobre todo esas que empiezan a las 18:30 y terminan a las 20, yo les digo a la audiencia, ¿ustedes se dan cuenta en este momento qué buenos que son todos? Porque en este momento todos han ido al baño, todos han comido Mm, algún tecito a las 5 y además todos saben que a las 8:39 van a volver a su casa, van a ducharse, comer, dormir y ahora somos todos buenos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente nos dijeran que el edificio está cerrado por un día, por dos, por una semana, por 2 semanas y nos tenemos que quedar acá sin comida, sin agua, sin luz? A ver, ¿qué tan buenos seríamos? Entonces, cuidado que esa es la naturaleza humana, ¿no? mm. Y Gabriel, Entonces, mm, cuidado con eso. una consulta. Puntualmente con el ejemplo que diste, ¿cuál era el incentivo? Necesito que me ayudes a pensar, ¿no? De quizás estoy preguntando una Sí, obviedad, pero a veces me gusta hablar de las obviedades porque se renueva la sí, sí, audiencia, sí. se renueva nos olvidamos. Entonces digo, ¿cuáles eran los incentivos sobre ese ejemplo de la vecina de 30 años? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué ganaba? ¿Me entendés? Ujú. ¿Qué ganaba? ¿Reconocimiento? ¿Ganaba autoridad? ¿Qué crees que ganaba? ¿Dónde cambió? ¿Cómo No cambió? es la, no es la primera vez que los movimientos autoritarios se basan en despertar el pánico. Eh, lo hizo Hitler con el terror a los judíos, ¿no? Mm, Donde entonces las personas denunciaban a los judíos y lo hicieron recién en la pandemia con el temor al infectado, ¿no? Pero mm, es el mismo proceso verdad. psicológico, lamentablemente es el mismo tipo de alienación mental. Los autoritarios saben en última instancia que la mayor parte de las masas de las que hablaba Ortega carecen de conciencia crítica, ¿no? Y por lo tanto es muy fácil hacer campañas del terror al otro, ¿no? Que son claves para los gobiernos autoritarios, porque los gobiernos autoritarios necesitan un enemigo imaginario enfrente para que la masa los apoye aterrorizada contra el enemigo enfrente, ¿no? Por eso, fíjate, los discursos de los gobiernos nacionalistas y autoritarios siempre es el otro nos ha hecho daño, el imperialista, el extranjero, ¿no? El inglés, en el caso de la Argentina, ¿no? El imperialista yanqui, siempre hay un otro que genera ese tipo de reacciones, ¿no? Eh, y ese es el incentivo que funciona. eh, y frente a eso, por algo se ha desarrollado una línea de pensamiento que es un liberalismo aristocrático, sanamente aristocrático. O sea, la República Norteamericana aunque la están intentando destruir los demócratas con toda coherencia, fue una república con un elemento democrático muy moderado. O sea, todavía tiene colegio electoral, ¿no? Un Senado y una Suprema Corte de Justicia muy fuerte, y el elemento democrático, el House, siempre era un elemento que trataba de ser contenido. ¿Por qué? Porque los filósofos políticos que pensaron este sistema y la evolución natural del sistema, a su vez, desde Inglaterra, eh, es un sistema que tiene conciencia de que el elemento democrático puede degenerar en demagogia muy rápidamente. Entonces, eh, lo que quiero decir es que es inútil tratar de imaginar un sistema en el cual las masas pudieran ser cambiadas a personas muy bonitas o educadas. No, hay que tener en cuenta que siempre vas a tener un elemento que Ortega llamaba el hombre masa, Mm, el hombre que carece de pensamiento crítico, el hombre que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y que eso solamente puede ser frenado por una serie de instituciones fuertes, ¿ok? Que son las que tanto nos costó llegar y las que ahora la izquierda internacional está tratando de destruir, ¿no? Y vuelvo a decirte, en esas instituciones fuertes estaba en pasado, ¿no?
el principio de constitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, el Colegio Electoral, y en la Argentina, fíjate que sí, todo eso fue sistemáticamente destruido. Queda algo. Fíjate que en Estados Unidos, en este momento, los demócratas quieren ampliar la Suprema Corte y eliminar el Colegio Electoral, cosa que en la Argentina somos expertos, tendrían que venir acá a tomar clases de cómo se hace, ¿no? Pero cuando se hacen esas cosas es que justamente se está tratando de debilitar el elemento sanamente aristocrático que es capaz de frenar la voluntad popular de las masas, que es tan autoritaria como el peor de los tiranos. ¿Ok? Gabriel, voy a ir despacito, voy a ir recogiendo algunas cosas que dijiste. Yo voy mucho más lento, entonces voy de a poco levantando algunos términos. Hay una palabra que vos mencionaste en la cual me gustaría ver si podés profundizar un poquito. Y tiene que ver con esto, con el miedo. Como el miedo como el cambiador de incentivos, de alguna manera, el Sí, que nos limita la sí, empatía, ¿no? sí, sí. Entonces, en este sentido quiero preguntarte, a veces hay como dos grandes reacciones, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros sistemas eh, simpáticos y parasimpáticos, ¿no? O la pelea y la huida. El miedo, de alguna manera, viene a jugar algún papel en eso, ¿no? Y pienso en las discusiones entre unos y otros, los que piensan de una manera y piensan de otra manera. O nos enfrentamos o evadimos. Y hay una gran porción de la población argentina que hoy es apartidaria, que no lee los diarios, ¿no? Que por ahí utiliza las redes sociales no para informarse, sino para entretenerse, ¿no? Como que se está evadiendo de alguna manera. Y otra que nos estamos matando en Twitter, en cuanta oportunidad haya, ¿no? Bueno, ¿esto es fruto del miedo también? ¿Ves mayoritariamente una predominancia del miedo en la Argentina? Está muy bien psicológicamente lo que preguntas. Es obvio que frente a las circunstancias de crisis, algunos reaccionan atacando y otros evadiendo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto te podés evadir? ¿Hasta qué punto una realidad social violenta no te golpea? Porque mirá que la izquierda también, que a veces es perversamente inteligente, juega también con las reacciones no pensadas de las personas comunes y corrientes, ¿no? En la Argentina estamos al borde de la tragedia todo el tiempo. Eh, en otros países ya ha sucedido. Por ejemplo, el enfrentamiento del automovilista frente a un piquete, ¿no? Es que en Mm. la Argentina estamos ahí. Un día se va a bajar alguien ¿y qué va a ocurrir? ¿No? Y ese alguien posiblemente sea alguien que se intentaba evadir, pero de repente ya no pudo. Lo que pasa es que todavía la sangre no llegó al río, ¿no? A ver, estamos hablando frente a una audiencia a la cual, en general, los mapuches no le llegaron al jardín de su casa. ¿Y Mm. cuando le lleguen? O sea, igual. Entonces, Mm. digamos, el problema es la guerra potencial, ¿no? Y con esto concluyo. Las ideologías autoritarias necesitan la guerra para mantenerse en el poder. Y si no es una guerra que está sucediendo efectivamente, es una guerra potencial, ¿no? Está ahí el enemigo, eh, ya sea el enemigo imaginario contra el cual hay que defenderse, ya sea un enemigo real que ellos van fomentando y probando los límites de resistencia justamente de la gente que no se quiere involucrar. A ver, te voy a dar un ejemplo y con esto concluyo. Em, Todavía en los Estados Unidos de los 80, vos sabés que había muchos ciudadanos de muchos estados norteamericanos que no sabían quién era su gobernador. Eso a los argentinos ¿Por qué? Porque no necesitaban saberlo. Así de simple. Porque sus instituciones los protegían tan absolutamente del poder que les era indiferente quién era el gobernador. Total, sus libertades individuales básicas, su cuenta bancaria, su capacidad de entrar y salir, estaba garantizado. ¿Ok? Claro, ahora ya no es así. Fíjate cómo ha cambiado todo. Desde marzo del 2020, quién era tu gobernador en Estados Unidos fue esencial. Si estabas en Dakota del Sur, salías a caminar a la calle, y si Mm. estabas en California, dabas un paso y te metían preso. ¿No? Bueno, entonces, eh,
el autoritarismo tiene que ver con esa politización extrema que prácticamente impide que vos hagas una vida retirada del problema político. Gabriel, bueno, ahora te llevo al terreno donde por ahí habito un poco, que son los medios de comunicación, las redes sociales. A mí me encantan, es como un tic que tengo que es dilutir encuestas. Este, y encuentro siempre entre los tres principales problemas, bueno, naturalmente la inflación barra economía, casi segundo o tercero históricamente la inseguridad y luego va orbitando algún otro problema, que puede ser la corrupción, de vez en cuando. Y veo que hay una participación, sí, de los medios de comunicación. Y hay esta teoría de los efectos limitados sobre la audiencia que puede seleccionar y que no. Tiene sus límites naturalmente, ¿no? Hay veces que vemos una seguidilla de los mismos delitos durante mucho tiempo ¿no? Y hay, no sé, robos en los colectivos. De cualquier modo, ¿vos qué opinás? ¿Cómo podemos ser más críticos de los medios, de lo que consumimos? ¿Necesitamos ser más críticos? ¿Podemos elegir? ¿No podemos elegir? Claro, los medios de comunicación no son transmisores, son parte de una realidad social. Ellos son parte esencial de la realidad social de la sociedad del siglo XX. Por lo tanto, estos medios, los medios de comunicación, lo que hacen es actuar decididamente en el marco cultural del cual salen y al cual fomentan. ¿Ok? Mm, claro. Em, por lo tanto, los medios de comunicación siempre tienen agendas, y agendan en un buen sentido del término. Siempre hay ideas detrás de las personas que escriben. No hay comunicación de hechos neutros. Eh, y, mm, y además a esto tenés que agregar el tema de las redes, que genera una manera de comunicación muy distinta a la que había antes con los medios tradicionales, ¿no? Eh, pero en cualquiera de los dos casos, siempre tenés dos tipos de audiencia. La audiencia que tiene pensamiento crítico, que es la minoritaria, y la audiencia que recibe casi, después si querés te digo porque casi pasivamente, consume pasivamente lo que se dice. De vuelta, vuelvo a decirte que es muy importante reflexionar sobre lo que Ortega llamaba el hombre masa, ¿no? Bien, entonces lo que se puede hacer es fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Desde el punto de vista educativo es lo que tratamos de hacer siempre. Pero hay que tener en cuenta que que la clave no está tanto ni en los medios ni en la educación, sino en el contexto cultural, del cual la educación y los medios salen, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que em, en una Argentina culturalmente musoliniana, la educación y los medios van a ser así. Ahora, ¿pueden ellos tratar de hacer algo? Es difícil porque el que trata de hacer algo desde ellos queda como el héroe, ¿no? Y los héroes no abundan, ¿no? Entonces, se puede intentar, está bien, ¿no? Pero no creo que sea la gran solución. Y, bueno, tampoco hay grandes soluciones. Lo que quiero decir, el eje central de las transformaciones sociales, aunque lentas, está en el cambio progresivo del marco cultural. Me hiciste acordar a Casero, ¿te acordás? Que hace unos cuantos meses, cuando él golpea la mesa, que quedó, digamos, inmortalizado, de alguna manera con ese golpe se cayó abajo todo el telón, ¿no? De alguna manera pudimos ver qué es lo que pasaba detrás, las costuras. Eh, Sí, sí, sí. Siempre hay personas que golpean la mesa, que patean el tablero y se van, pero el sí, sistema queda, pero el claro. sistema queda. Sí, hace mucho que no lo Eh, vemos. sa- ¿Sabés cuándo los sistemas perversos comienzan a debilitarse con un efecto dominó? Cuando hay un cambio cultural global, ¿no? Y te aseguro que esto que estoy diciendo es la gran incógnita de la filosofía política, cómo lograr un cambio cultural en paz. Mm. Vos Porque, estás diciendo un cambio porque paradigmático, ¿no? Algo así, ¿te estás pensando en cambios paradigmáticos? estoy pensando en un cambio de paradigma, pero los cambios de paradigmas en paz son lentos. Claro, No, no queda otra, son lentos. Entonces, sí. no es cuestión de ponerse nervioso, porque
En Alemania en 1947 sí hubo un cambio de paradigma, sí, pero ¿después de qué? ¿No? ¿Qué? ¿Nos tiene que pasar lo mismo para que hagamos un cambio de paradigma? Sí, En fin, eso ¿no? evidencié el otro día justamente en este mismo grupo de amigos, donde había una urgencia. Había una urgencia marcada, digamos, podemos hablarlo si querés, en términos de una agenda que teóricamente marca una organización muy importante internacional, pero una urgencia y poca tolerancia a los procesos de aprendizaje que terminaban justificando Y avasallamientos de la libertad del pensamiento. claro, totalmente, Tremendo. claro, porque la urgencia y la falta de tolerancia llevan a la violencia, de un lado o de otro, ¿no? Eh, por eso, aunque sea difícil, me parece que lo mejor que en este momento pueden hacer los liberales clásicos es tratar de integrar, es tratar de estar en el Congreso, en las cámaras de diputados y senadores, tratando de, por un lado, derogar y derogar legislación estatista, y por el otro lado, instalando temas, ¿no? Pero, vuelvo a decirte, no creo que el camino en la Argentina cultural de hoy sea llegar a la presidencia, porque la sociedad no va a acompañar al supuesto presidente liberal. No, no, la opinión pública no lo va a soportar. ¿Ok? Gabriel, No. hay algo te pregunto, digamos, para que nos cuentes, de esta agenda equitatista, ¿hay algún punto donde vos digas, bueno, esto es importante, pero no es la manera? Sí, a ver, por supuesto. Ningún filósofo político de la tradición liberal clásica, me refiero a personas como Adam Smith, o Tocqueville, o Montesquieu, o Jefferson, ninguno de ellos negó la ayuda a personas en situaciones de emergencia. Mm, ¿Ok? Lo que ocurre es que todos ellos daban por supuesto que de esos casos se ocupaban los gobiernos municipales, sin avasallar por lo demás las libertades mm, individuales. Así que el problema fue que los gobiernos autoritarios comenzaron a colocar a los gobiernos nacionales y federales como los garantes del bienestar personal a nivel global, ¿no? Eh, y entonces ahí se acabó todo, porque ahí se acabó la libertad económica, la libertad individual, en nombre de una jaula de oro en la cual estarías totalmente cuidado, pero jaula. Y además, la gran paradoja, y esto no soy el único que lo digo, es que la jaula no es de oro, la jaula es de pobreza, mm. ¿no? O sea, por un lado perdiste la libertad, pero también la seguridad y perdiste la abundancia. Eh, eh, Algo que es muy filosófico y de lo cual cuesta tomar conciencia es que la esclavitud, la mayor parte de las veces, estuvo justificada en que los esclavos iban a estar bien tratados, no mal tratados. Ciertos dueños de las granjas esclavistas del siglo XVIII decían, pero si mi esclavo está bien, ¿cuál es el problema? ¿Está bien alimentado? ¿Está bien cuidado? ¿Está bien educado? Ejercen incluso hasta su libertad religiosa. Dentro de la granja están perfectos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que son esclavos. Pero, entonces, la mayor parte de las personas que están contentas en sus jaulas, llámese Argentina o Corea del Norte, que es una cuestión de grado, carecen de la conciencia filosófica de que están siendo tratados como esclavos y no les importa. Y por eso te vuelvo a decir, ese es el hombre masa de Ortega, ese es el principal problema de las democracias constitucionales, el paso de la aristocracia republicana, ¿no?, a la democracia plebiscitaria, autoritaria, demagógica, donde el hombre masa es el que gobierna sin ninguna conciencia de lo que significa el ser humano. Porque un esclavo consciente de lo que le ocurre, totalmente alimentado y cuidado, se levanta y dice, este, este no es el tema. El tema es que debo ser libre jurídicamente. Sí, ¿Ok? Gabriel, te quiero hacer una consulta con respecto a esto que acabas de decir, porque me han llamado de todo y entre otras cosas me han dicho desclasado. Este, y yo Muy bien. interpretaba, Yo sé claro, de dónde te lo dicen. Está perfecto. Sí, yo sí. Dale, dale, seguí. interpretaba, claro, que tiene que ver con,
una noción por ahí un poco marxista sobre conciencia de clase, ¿no? Que no la Claro, tengo, claro. y como no la tengo, termino encasillado o soy un esclavo consciente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digamos, me dicen lo mismo del otro lado, pero por ahí podemos observar una Bueno, cosa. que Y el gracias, otro es gracias a Dios que no tenés conciencia de clase. Pero bueno, y lo entonces, lo que te quería preguntar era, a veces nosotros, este, por ahí vemos en el otro, él me dice desclasado a mí y yo le digo que él no, también podría ser un desclasado, yo podría decirle lo mismo. Y podemos estar así, seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque en definitiva, yo tengo mi paradigma de pensamiento, mi esquema de valores, mi estructura de valores, y él tiene la suya, y dentro de ahí somos dos racionalidades. Ahora, ¿cómo le escapamos a al bueno, relativismo, ¿no? Digamos. bueno, si llega ese momento de tomar un café y de esa amistad que vos valorás y haces muy bien, la pregunta tiene que ser, pero ¿por qué hablas de clases sociales? ¿Qué quiere decir clases sociales? O sea, nuestro lenguaje está lleno de palabras que implican importantes ideologías, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, utilizás la palabra clase, inclusión, solidaridad, colectivo, explotado, y al utilizar esas palabras ya sos marxista, aunque no hayas leído una sola línea Claro, del libro El Capital, sí. ¿ok? Así que el que usa la palabra clase social, salvo que sea un sociólogo que, que con mucho esfuerzo trata de utilizarla de una manera no marxista, pero no le va a salir, en general tiene Marx metido en la cabeza. Mm. Ha atravesado todos, ¿no? Y se ha quedado en él, yo te diría, por ahí el imaginario colectivo. No me acuerdo quién lo había dicho eso, si era Young o Sí, Jung, el tema Jung. de los Ah, Jung, ahí está, lo imaginarios pronuncié mal. colectivos. Sí, 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 sí. Sí, Este, sí, sí. Sí, correcto. Fíjate, por ejemplo, si alguien te dice, lo que vos haces no es inclusivo, y la respuesta es, perdón, ¿qué quiere decir ser inclusivo? En una constitución liberal clásica todos tienen los mismos derechos y todos están incluidos en la Constitución Federal. ¿Vos te estás refiriendo a eso? Y te va a mirar como si le estuvieras hablando de Marte. Porque lo que te quiere decir es que lo que vos haces es digno de un capitalista explotador. Entonces, lo primero que hay que negarle es el concepto. La palabra que está utilizando hay que objetar. Por ejemplo, el llamado lenguaje inclusivo. Mirá qué buen ejemplo de pregunta falaz, ¿no? De pregunta retórica mal hecha. ¿Usted está de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Claro, llegás a decir que no y sos un exclusivo. No, mejor dicho, sos un excluyente. ¿No? mm. Entonces, cuidado con el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la forma de hablar es la forma de pensar. Vos vas penetrando en el lenguaje y vas penetrando en el pensamiento, y esto la izquierda lo sabe perfectamente bien. Gabriel, quiero tocar dos temas más antes de dejarte libre y agradecerte por tu tiempo, por esta charla tan enriquecedora. Quiero tocar un tema que tiene que ver con la espiritualidad y la Argentina. No quiero hablar de una religión en particular, pero sí de la espiritualidad de las Sí, religiones, la sí, Argentina y un contexto por ahí mundial, porque por ahí es algo que nos atraviesa a todos como aldea, no lo sé. ¿No? sí. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la espiritualidad en la Argentina? ¿No? Bueno, tiene que ver con la Argentina y también tiene que ver con el mundo. A ver, eh, por un lado, eh, sí, creo que necesitamos globalmente un retorno a los valores religiosos tradicionales de las grandes religiones monoteístas. Pero por el otro lado, hay una crisis en el liderazgo de las grandes religiones monoteístas, porque estos líderes son los que deberían llamar a una conciencia religiosa auténtica, y la conciencia religiosa auténtica justamente te saca de la pérdida de individualidad, te saca de la imposibilidad de pensamiento crítico. La actitud religiosa auténtica te da una fuerte individualidad, personalidad frente a los totalitarismos y a los individuos y a los autoritarismos, ¿no? Por eso los autoritarios y los totalitarios combaten, ¿no? La identidad, las identidades religiosas. Pero lo lamentable es que los grandes líderes de las grandes religiones están tecleando al respecto, están fallando en formar este, personas espiritualmente resistentes y no se dan cuenta que están conformando personas que más que religión lo que tienen es pensamiento mágico y superstición.
y el pensamiento mágico y la superstición alimentan totalmente a los gobiernos autoritarios. mm. ¿Eh? Y la Iglesia Argentina, cuya mayor parte de sus obispos son obispos demagógicos que hablan de un pueblo mitológico, cristiano y bondadoso, ¿no? Terminan luego haciendo el ridículo, ¿no? Y cosas como las que sucedieron en Luján hace 2, 3 semanas. Pero eso es una falta de liderazgo por parte de ellos. Ese fomentar la demagogia, ¿no? Sobre la base de una teología del pueblo que ha salido de la Argentina y que es un desastre ideológico y pastoral, es una grave responsabilidad que luego van a tener frente a Dios. A ver, es un error que salió de una lectura argentina. Sí, sí. La teología del pueblo en la cual se educó Mm. Francisco está munida de autores argentinos que, aunque ellos digan que no, son totalmente marxistas, son herederos de la teología de la liberación de los 70. Y vos decís que esto es, digamos, se trasladó al Vaticano con Bergoglio y que esto es, digamos, la cosmovisión reinante o mayoritaria o la que está o la impronta de su papado en todo el mundo. Sí, Esto es un, absolutamente sí. ¿Y hay algún tipo de resistencia dentro de la iglesia? ¿Vos ves algunos, viste que, no sé, hay ordenaciones, hay muchos carismas, digamos, hay algún tipo de pensamiento distinto dentro de Sí, la por iglesia? supuesto, pero están siendo sistemáticamente perseguidos y vigilados. Claro que sí. Otra religión monoteísta, a ver, los musulmanes, ¿cómo estamos viendo, asistiendo por ahí a Irán, lo que pasó con la policía de la moral, que fue Sí, muy, muy fuerte, ¿no? sí, los islámicos tienen que hacer ellos mismos su proceso de secularización, como la hizo el catolicismo serio, ¿no? Ellos mismos tienen que hacer su proceso de secularización, la distinción entre la esfera religiosa y la esfera secular la tienen que hacer ellos mismos. Y esperemos que la hagan. Quiera Dios que la hagan. Este, O que el judaísmo, veremos. por ejemplo, ya también ya atravesó un proceso de secularización, de división también. El judaísmo nace Claro. ya con la distinción entre lo sagrado y lo profano, Mm. con la distinción entre el ser humano y Dios. Simplemente es un proceso que se va acentuando con el tiempo, ¿no? El, el- el- el cristianismo que sale del judaísmo al levantar las obligaciones del Levítico, lo que hace es todavía liberar mucho más Mm. al cristiano como habitante de un mundo secular, que puede tener diversas costumbres, que puede tener Comer legislaciones distintas cosas, diversas. claro. Sí, ¿Y qué sabemos de los chinos? ¿Qué sabemos de la espiritualidad de China que se viene con ganas de dominar? tendría mucho que aprovechar de sus propias tradiciones, Mm. Confucio, por ejemplo. El problema de los chinos no son los chinos, el problema de los chinos son los comunistas, que salen de Occidente. O sea, ojalá hubiera una reacción cultural por parte de ellos diciendo nos metieron por arriba algo que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ok? Claro. El problema de los chinos no es China, es el comunismo. El comunismo salió de Occidente a fines del siglo XIX. Y ellos, sin embargo, tienen 4.000 años de tradición no comunista. Así que es un horror lo que pasa con los chinos. Y sin embargo, cuidado porque ese Partido Comunista Chino es de lo más perverso de lo perverso del mundo. Son peores que los nazis. Y ahí están, haciendo de todo lo que quieren, ¿no? Respetados como si fueran civilizados. El Partido Comunista Chino es una de las organizaciones criminales más bestiales en toda la historia de la humanidad. Mm. Y ahí todo el mundo coqueteando con los chinos, ¿no? Pues así estamos. ¿Qué Mejor tenés? dicho, perdón, me contradije, ruego mis disculpas. Con el Partido Comunista Chino están todos coqueteando, ¿no? Claro, claro, sí. Francisco entre ellos, Ajá. ¿no? Dejando solo al cardenal Zen, ¿no? Que lleva adelante la lucha contra el Partido Comunista Chino, ¿no? Dios se lo va a reclamar, ¿eh? Dios se lo va a reclamar. Gabriel, quiero preguntarte quién fue Luis Jorge Zanotti. Fue mi padre, pedagogo, y bueno, se dedicó a política educativa toda su vida, dio clase toda su vida, este, eh, y bueno, eh, llevó adelante muy solo la bandera de una pedagogía renovada en la Argentina, este,
que no era marxista, ¿no? En la década de los 70. Eh, y bueno, estoy tratando de que ahora su legado sea un poquito más conocido, ¿no? Acabo de publicar un libro sobre sus ideas, ¿no? Sobre sus ideas pedagógicas. Así que veremos. Espero que las nuevas generaciones lo tomen, ¿no? ¿Querés contarnos o vamos por el libro? Vamos a por el libro. ¿Qué supuestos básicos subyacentes concibía esa pedagogía alternativa, ¿no? Como para ir, no sé. Es muy difícil porque nos queda poco tiempo, este, pero ten en cuenta que durante los 70 la pedagogía típicamente sarmientina, el modelo de escuela sarmientino fue duramente atacado por la pedagogía de izquierda, Mm. pero el ataque estaba muy bueno porque verdaderamente la pedagogía sarmientina se había quedado en el tiempo, ¿no? Y necesitaba renovación. Eh, pero entonces, en esa época, las dos corrientes, si querés, educativos pedagógicas eran o reformas por parte de pedagogos de izquierda, ¿no? Y por el otro lado, continuidad del proceso sarmientino, ¿no? O sea, entre una especie de reforma y conservadorismo en el tema pedagógico. Y mi padre fue el único que proponía reformas sin ponerse del lado de los marxistas, ¿no? Entonces quedó solo. Esa es la importancia del legado educativo de mi padre. Reforma sin marxismo, ¿no? Reforma pedagógica sin Fidel Castro. Gabriel, ¿cuándo podemos Ese fue su estilo. acceder al libro? En qué momento y qué forma? Ya se publicó. Cuando quieras te mando los datos para que puedas acceder a la versión en papel y la versión Kindle. Por Mm, favor, te sí, pido sí, que sí. nos lo compartas, así nosotros lo difundimos y le damos también difusión desde nuestras redes sociales. Te quiero agradecer por este tiempo que te tomaste de tu agenda para conversar un poquito con nosotros. Realmente nos quedamos un poco cortos. Espero que hayan disfrutado y gracias por habernos acompañado en esta charla. Lo repetimos cuando quieras. Muchas Un gracias, gusto. Gabriel. Hasta luego y Hasta bueno, luego. hasta luego Chao, con chao. todo.